G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a ayudar mejor a sus clientes. Ofrecemos coaching personal y ejecutivo, desarrollo de equipo, coaching de negocios y ventas, cursos y recursos online. Llámanos 225-205-2421. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Amigos de Hacia Adelante y para Arriba, su programa semanal que habla sobre cómo podemos mejorar en cada una de nuestras condiciones de trabajo, personales, a nivel empresarial, desde el punto de vista familiar, y cómo tratar de mirar siempre el espejo de lo que podemos ir aprendiendo para que nos entendamos y enfrentemos de manera correcta en cada situación de nuestra existencia. La charla de hoy habla sobre cómo enfrentemos la realidad sin excusas. Esta es una charla que nos habla un poco sobre las condiciones que tenemos desde el punto de vista personal. Cómo es que cada uno miramos lo que nos sucede y cómo tratamos de mirar que cuando las cosas no son tan aceptables como esperamos, siempre aparecen excusas. Hoy trataremos de mirar cómo no más excusas, enfrentemos la realidad. Definamos qué es la realidad y por qué aparecen las excusas. ¿Por qué una disculpa es la palabra que asoma antes que nada para decir yo no fui, no tuve la culpa, no sabía, no conocía? La realidad es que lo que existe y es verdadero es que la palabra disculpa es una expresión utilizada para pedir perdón o excusarse por algo. Por eso, cuando esta realidad es verdadera, empezamos a conocer cómo es que aparecen situaciones informales, posiblemente en nuestras conversaciones cara a cara o en nuestras conversaciones a través de escritos o demás, aparecen las que son las disculpas que damos. ¿Por qué esa situación no sucede? Las excusas pueden ser una forma de proteger nuestra imagen, evitar también asumir responsabilidades. A veces las personas recurren o recurrimos a ellas para justificar las acciones y las situaciones que resultan incómodas o que son desagradables. Puede ser una manera de lidiar con la presión, con el miedo al fracaso, incluso por el temor de tener confrontaciones a nivel personal o a nivel empresarial. Dar excusas puede ser un mecanismo que presentamos como defensa para preservar nuestra imagen frente a los demás e incluso ante nosotros mismos. A veces es más fácil culpar factores externos y circunstancias que nos suceden, que pasan, que ocurren y que ninguno estamos exentos a admitir nuestros errores o limitaciones. El reconocer y asumir esa responsabilidad es algo que nos debe hacer formar como una parte fundamental para aprender a crecer de acuerdo a las experiencias que se nos presentan. En lugar de buscar excusas, suele ser mucho más constructivo reflexionar sobre lo ocurrido, comprender cuáles son las razones detrás de nuestras acciones y tomar medidas para mejorar en el futuro. Aceptar esa responsabilidad puede ser difícil, pero es un paso también importante hacia el crecimiento personal y hacia la toma de decisiones que deben ser más conscientes, más basadas en lo que es la forma en que debemos enfrentar. Las excusas nos colocan en plan de hacernos ver que somos inhábiles para poder enfrentar con compromiso y con responsabilidad.
Y a veces también puede colocarnos como si fuésemos personajes de segunda clase. Y la razón de ello es que en cierta forma, en cierto sentido, de cierta manera, las excusas pueden limitarnos si se convierten en un hábito constante. Y eso nos impide que nosotros tomemos responsabilidades. Si nos acostumbramos a buscar excusas para justificar esas acciones, para buscar cómo no hacemos, cómo no tenemos presente, de qué manera podemos encontrar el punto en donde somos efectivos desde el punto de vista criterio personal, pueden formar parte de un efecto negativo en nuestra autoestima. Y ese es como los demás nos perciben. A veces creemos que los demás no se dan cuenta y suponemos que estamos completamente fuera de la órbita del criterio de los demás. Y es negativo. Todas las personas nos miran, ven nuestras acciones, confrontan exactamente la manera de cómo actuamos y ante la realidad nos colocan en un sitio en donde podemos estar o no estar dependiendo de qué es lo que presentamos. Cuando estamos nosotros recurriendo permanentemente a las excusas, es posible que se nos vea como alguien que no tiene capacidad de afrontar responsabilidades, que no es capaz de enfrentar las situaciones de manera adecuada. Y esto posiblemente afecta nuestra credibilidad. Las relaciones personales se enfrían, cambian, se deterioran y posiblemente se frenan las oportunidades de crecimiento. No dependemos de nosotros mismos. En cualquier campo en que nos presentemos, siempre hay una incidencia exterior que nos hace ser incapaces de poder afrontar todo el control de la situación. Y por eso podemos tener los mejores resultados, pero si hay alguien que nos mira en forma diferente y lo deja conocer, posiblemente pueda descubrir que efectivamente es un punto en donde somos débiles. Y por lo tanto tenemos que aceptar que eso va en contra nuestro. Es importante entender que las excusas no nos definen en una forma general y completa. Todos cometemos errores, eso es de elemental justicia. Todos enfrentamos desafíos y a la vez surgen las excusas para hacernos lidiar con estas situaciones. Pero aquí lo principal es no permitir que las excusas se conviertan en una barrera para nuestro crecimiento personal. Reconocer los errores, aprender de ellos, tomar responsabilidades, son pasos importantes que debemos superar y que debemos asumir para que podamos hacer crecer realmente nuestra autoestima y lo que los demás piensen de nosotros. Si nosotros, a cambio de buscar excusas, nos enfocamos más en soluciones y en cómo podemos mejorar en el futuro, eso nos hará mucho más positivos y nos permitirá que podamos crecer ante la opinión de los demás. Tenemos que tener fortaleza, capacidad, carácter, conciencia, sinceridad para afrontar y reconocer los errores. Trabajar cómo podemos mejorar en el futuro. Darnos cuenta de que encontrar maneras de hacer las cosas de manera diferente y más efectiva es fundamental, porque así desarrollamos nuestra capacidad personal y nuestra capacidad profesional. A veces la tendencia a buscar excusas nos lleva a hacer creer que no somos culpables, que puede estar relacionado con muchos otros factores psicológicos y sociales, y por lo tanto esgrimimos ese tipo de excusas a menudo porque queremos dar razonamiento común a lo que creemos que es lo que nos justifica. Entonces, esa tendencia, aunque no seamos culpables, nos lleva a que queramos proteger nuestra autoimagen.
Entonces, a menudo buscamos excusas para proteger lo que somos, lo que hacemos. Aceptar la culpa puede ser difícil, incluso cuando no somos responsables, porque al mismo tiempo tenemos temor de que nuestro prestigio o nuestra reputación se ven afectados. Eh, Estamos asimilando el caso en donde es nuestra responsabilidad y aunque no es nuestro error, por ser en nuestras manos, llamemos el conjunto de responsabilidades, tal vez como líder o algo parecido, nos obliga a que enfrentemos eso. No fue mi culpa, lo oculto, pero yo soy culpable. ¿Cómo puedo yo esgrimir eso también como un argumento de distracción? Y es el evitar tener conflictos. Las excusas pueden ser una forma de evitar conflictos y confrontaciones, porque es muy fácil ofrecer una excusa para discutir o entrar en una confrontación sobre la responsabilidad de lo que es el error o el problema. Entonces, mejor demos la excusa y nos evitamos eso. La presión social, y cuando esto hablamos de la presión social, estamos hablando de los entornos donde la cultura no favorece la honestidad. Y es muy dado el que en muchas organizaciones se use como un común denominador sobre los errores. Entonces las personas pueden recurrir a las excusas y por lo tanto están fuera de lo que es el rechazo o el juicio que los demás tengan sobre lo que es la acción acontecida. Cuando nosotros buscamos participar con una excusa y queremos responsabilizarnos, es porque a veces queremos compartir eso. Entonces, si no somos directamente responsables, podemos haber contribuido indirectamente a que eso suceda. Así nos lleva a que al ofrecer excusas es una forma de aplicar nuestra contribución, pero con ello no estamos asumiendo toda la responsabilidad. Podemos ser parte, pero siempre que no seamos movidos, que no se nos mueva el tapete y que quedemos enfrentados a un resultado, llamemos, positivo desde el punto de vista de imagen. Somos inseguros y al ser inseguros estamos buscando recurrir a las excusas, porque es una forma de justificar acciones, situaciones. Los demás pueden sentir o creer de que no somos lo suficientemente capaces o competentes. Entonces, encontramos en las excusas una manera para poder justificar esas acciones. En esta situación, y para eso es esencial buscar un equilibrio entre depender de las excusas y depender de nuestra posición. Ser honestos sobre nuestra contribución a lo que fue el problema o el resultado adverso y con ello querer en cierta forma participar de esa situación. Entonces, simplemente explicar nuestra perspectiva de manera clara y sencilla puede aplicarnos para aclarar los malos entendidos. Y en esa forma podemos tratar de evitar presentar excusas presentando lo que fue y cómo fue, tratando en alguna manera de evadir lo que concierne a nuestra participación en lo que sucedía. Estamos en un mundo material, claro. Estamos en un mundo donde todo está alrededor de la materia y todo está alrededor de lo que tiene conjunción con la parte económica y con lo que es la responsabilidad respecto a lo que son, llamemos, los valores. Pues los valores, no los valores morales, sino los valores medidos en especie. Entonces, en este mundo que es un mundo material subjetivo, la perspectiva de cada individuo y de su interpretación de los hechos depende de cómo cada uno lo juzga y cada uno lo quiere mostrar. Entonces, algunos aspectos objetivos que son independientes de lo que es la percepción humana. Vaya, el ejemplo puede estar dado en lo que es
la existencia de la materia, la energía, la ley de la gravedad, las leyes de la física y la química. Todos ellos son aspectos meramente universales que son aceptados por la comunidad científica, que se han comprobado que vienen a través de la investigación y del estudio. Y todo eso hace que, como tal, nosotros estemos mirando aquí que la realidad nuestra, estando en un mundo material, nos lleva a participar totalmente en lo que es el desarrollo de ese mundo. Y aunque las leyes naturales están dadas y las leyes que se han descubierto también están dadas, desde el punto de vista básico de nuestra interpretación, podemos mirar que nuestra conciencia está dirigiendo sus pasos hacia lo que es buscar disculpas para defender lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Entonces, estas disculpas son vistas como una forma de defender nuestra conciencia, en el sentido en que nos permiten reconocer nuestros errores y nos hace crear situaciones para que no vuelvan a suceder. Cuando nosotros pedimos o damos disculpas, estamos en cierta forma dando a conocer nuestros errores y estamos asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones. No se trata forzosamente de mostrar arrepentimiento, porque si en algo podemos tener culpa, no nos arrepentimos de algo que hicimos porque se supone que lo que sucedió no lo hicimos adrede. Entonces no tenemos por qué arrepentirnos. Diferente a si yo estoy moviendo una manija o una llave o un control y eso está produciendo algo adrede, ya es un punto de vista diferente, pero los errores que emanan de nuestra responsabilidad y que nos obligan a veces a que tomemos las disculpas como un defecto de defensa, como algo de defensa, no son las que suceden por accidente. En cierta forma, damos disculpas por lo que sucedió, pero no podemos sentir arrepentimiento de algo que no fuimos causantes, sino que el hecho de no haber realizado la operación a tiempo, cualquiera que sea, pues nos muestra como responsables. Entonces, esas disculpas pues nos ayudan a poder reparar las relaciones que se han dañado o que pueden estar alterando la confianza y el entendimiento entre las personas que están involucradas. Si yo tengo un jefe y dada la situación, ese jefe tiene el control general, pero me delegó a mí para que yo tomara responsabilidad de lo que iba a ser el acontecimiento y eso, a través de ese momento se sucedieron las cosas que pasaron y por lo tanto alguien que tiene que tomar esa responsabilidad. Es lógico, totalmente la parte de arriba tiene el control completo, pero esta persona que descargó en mí la confianza, pues seguramente va a esperar que yo sea lo suficientemente capaz, carácter y conciencia que deje conocer que yo tenía en mis manos el control de esa situación. La relación de realidad y de disculpa. Estamos hablando de nuestra relación desde el punto de vista humano y estamos mirando cómo debemos dejar a todas luces ya de hablar con una realidad y no nos centremos únicamente en dar disculpas. Pero si miramos cuál es esa relación, es llamemos una interacción entre las personas, es la forma que las personas percibimos y respondemos de nuestras acciones ante los demás. Las acciones de una persona pueden afectar negativamente a otra persona. El ejemplo que les di hace un momento. Si mi acción sucedida a través del problema estaba en mis manos y que yo tenía la responsabilidad, seguramente que va a generar algo en contra de la persona que puso en mí la confianza para realizarlo. Por lo tanto, reparar ese daño es obra de lo siento mucho. Tengo que dar una disculpa
no fue mi intención, no la causé yo, pero sucedió en el momento en que yo recibí la responsabilidad de ello. Reconocer la realidad de nuestras acciones es parte fundamental para que nosotros enmendamos, para que nosotros nos demos cuenta que la relación entre realidad y disculpa se basa en responsabilidad y reparación. Y para el caso tenemos que darnos cuenta cómo el ser humano se relaciona con esa realidad y al mismo tiempo mira en la disculpa algo que le puede ser de solución. A través de eso reconocemos cuando nuestras acciones han causado daño, cuando molesta a la otra persona, cuando debemos tomar medidas para evitar que eso vuelva a suceder y obviamente cómo podemos reparar ese daño. Esto incluye el pedir disculpas, ofrecer compensación, tomar medidas para evitar que el mismo error se repita en un futuro. Y esta relación entre realidad y disculpa encuentra influencia por factores culturales y sociales. Cada cultura tiene sus diferentes normas y expectativas en cuanto a cómo se debe manejar el que presentemos una disculpa y cuando esa disculpa es absolutamente necesaria para que las relaciones interpersonales no se dañen. Es importante mencionar que no siempre las disculpas son necesarias. En la mayor parte, para tratar de reparar en cierta forma algo de la situación, no siempre las personas están dispuestas o capacitadas para reconocer sus acciones y pedir disculpas. Por eso es un aspecto un poco complejo, porque hace variar la reacción que podamos tener entre diferentes personas. Yo puedo brindar disculpas ante alguien, pero la persona a la cual debía dejarme conocer a mí que fue por culpa de ella, tal vez no esté dispuesta a hacerlo. Entonces se crea algo en donde posiblemente sí debo darla yo y posiblemente la otra persona no debe darlas ante mí. Ahora, siempre tratamos de construir nuestras acciones de manera que podamos buscar realizar las cosas de la mejor manera posible. Tengo un programa que comenzó esta semana que se llama Caminemos buscando ser mejores. Y aquí estamos concatenando más o menos la misma idea. Cómo el que busquemos ser mejores ante los demás y mejores que los demás nos lleva a que nosotros creemos una conciencia particular, completamente unilateral, para que nuestras acciones no afecten y no las utilicemos como disculpa para dar disculpas. Y es posible que algunas personas utilicen las disculpas como una forma de evadir responsabilidades. También puede ser una estrategia para evitar consecuencias negativas. Sin embargo, no es correcto el utilizar las disculpas como una forma de buscar ser mejores que los demás. La competencia saludable puede ser beneficiada en muchos factores a través de nuestra vida, pero no debe ser una motivación para dañar a los demás. Si hemos sido causa y efecto y si hemos sido responsables, tenemos que absorber y tomar esa responsabilidad. Es importante recordar que todos somos humanos y por lo tanto el cometer errores, sobre todo cuando son involuntarios, pues son disculpables. Lo más importante es que aprendamos de ello y tratemos de ser mejores personas en todo momento, con la conciencia suficiente y con el carácter suficiente para decir, yo fui, soy responsable, es mi culpa, lo siento, presento mis disculpas. Buscar ser mejor que los demás es natural. No es que tenga que convertirse en un objetivo saludable. Es una actitud que puede llevar a una comparación constante con los demás o una competencia desleal. Cuando no tenemos una empatía, cuando hay falta de respeto hacia las demás personas
eso no puede en ningún momento existir para que afecten los demás con el hecho de que yo quiera salirme con la que quiero. Lo importante es tener metas y objetivos personales que nos ayuden a mejorar, a crecer como individuos, a crecer como personas, pero siempre teniendo en cuenta que los demás merecen el respeto y la consideración que les corresponde. Hay un dicho que repetimos con mucha frecuencia: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. El punto, aunque lo repetimos muchas veces, la acción contraria es la que hacemos. Hacemos a los demás lo que no queremos, y cuando no lo hacen, ahí sí decimos: ¿por qué no piensas primero en que no debes hacer eso contra mí? Pero yo lo he hecho primero. Buscarnos y encontrarnos a nosotros como personas nos lleva a que en todo momento miremos cómo poder encontrarnos individualmente sin disculpas. Y eso emana y dirige toda nuestra actitud hacia cómo debemos ser honestos y auténticos consigo mismos. Tenemos que buscar nuestra propia identidad, y una identidad que nos sirva de propósito, sin excusas ni justificaciones. Es dejar de fingir ser alguien que no eres. Es aceptar quién eres realmente, con tus virtudes y con tus defectos. También puede significar ser valiente, tener el coraje de seguir tus sueños, el empeño, lo que tú crees que puede suceder, a cambio de convertirse en alguien que no tiene absolutamente ningún positivismo ni ningún interés en tener éxito o salir adelante. Por eso, si esto significa salir de de tu zona de confort, de lo que estás acostumbrado, tienes que hacerlo, porque es un desafío en el cual todos tenemos que correr, todos tenemos que dirigir, todos tenemos que enmendar, y todos tenemos que darnos cuenta y capacitarnos para que esto nos lleve a la realidad clara de que somos seres individuales que tenemos que obrar con conciencia para que en todo sentido seamos lo suficientemente capaces de poder aceptar los errores y de poder hacer las cosas de manera que lo que suceda sea parte importante para que todos podamos entender que en esa forma la capacidad individual que tenemos de absorber responsabilidades nos lleva a que, al contrario de muchos, nos muestre que somos lo suficientemente valientes para poder entender cuál es el paso que vamos a dar y cuál es la forma como nosotros debemos actuar, con la claridad suficiente y con la honradez suficiente para que cada paso que nosotros demos lo hagamos de manera honesta. Las disculpas aparecen cuando queremos mostrarnos como personas diferentes, tal vez. También aparecen si nos encontramos como queremos, nos preguntamos por qué tengo que aparecer diferente buscando disculpas. Entonces, nosotros utilizamos eso que llamamos excusas o disculpas como una forma de mostrar humildad. A veces queremos reconocer que hemos cometido un error. Si somos sinceros, los utilizamos para mostrarnos como lo que somos. En algunos casos los podemos utilizar como una forma de aparecer diferentes, pero no queriendo manipular a los demás, no pretendiendo entregar una figura, una imagen falsa de nosotros mismos. Si somos honestos, tenemos que actuar con la naturalidad del caso. Y si tenemos y nos hemos visto obligados a reconocer por nosotros mismos de nuestro error,
Las disculpas que ofrezcamos tienen que ser nacidas con la suficiente humildad y con la capacidad de poder reconocer que lo hacemos de corazón. Tener en cuenta que utilizar disculpas en forma inapropiada, en forma excesiva, pues debilita la sinceridad y la credibilidad que la persona puede tener ante los demás. Ahora, ¿cómo actuar nosotros de manera que podamos encontrarnos en un lugar en donde seamos reales, más allá de las excusas que usamos? Entonces, actuar en la realidad, más allá de las excusas, nos lleva a que obremos con conciencia de ellas, a que trabajemos para superar las disculpas y las cambiemos por manifestar exactamente lo que debemos manifestar como responsables. Incluir patrones de identificación de pensamientos negativos, de evasión, que quieran justificar la falta de acción. Tenemos que reemplazarlos con pensamientos y con convicciones mucho más positivas y constructivas. Tenemos que ser útiles estableciendo metas y objetivos y mostrarnos claros y de manera que podamos alcanzarlo. O sea, tramar un plan para querer desarrollarlo sabiendo de antemano que no es alcanzable y luego brindar una disculpa porque no lo logramos, eso es un engaño. Y esa no es una conducta que nosotros debamos realizar. Por lo tanto, tenemos que desarrollar planes de acción concretos para llevarlos a cabo. Y aquí es importante ser realistas y aceptar que el cambio requiere esfuerzo, requiere dedicación. Todo ello lo lograremos con perseverancia, con determinación, porque sabemos que podemos superar las excusas y podemos actuar en la realidad tal y como somos. Amigos míos, estaremos terminando este estudio la semana próxima. Esperamos que ustedes nos acompañen y les deseo un resto de semana lleno de bendiciones, que el Señor en todo momento esté con ustedes y, como siempre, hacia adelante y para arriba. No miremos lo que no pudimos hacer, miremos lo que podemos hacer. Y eso es mirar hacia adelante. Buenas tardes, Dios los bendiga. Muchas gracias. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza, soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a ayudar mejor a sus clientes. Ofrecemos coaching personal y ejecutivo, desarrollo de equipo, coaching de negocios y ventas, cursos y recursos online. Llámanos 225-205-2421. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza.